Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el programa No me quedo callado. Soy Nilo Sotomayor. El día de hoy vamos a estar con una especialista en el tema de contrataciones del Estado. Ella es la doctora Mónica Yaya. Ahora vamos a pasar con nuestros canales aliados. RTV 360 Viditel, YotaTV Canal 383, Cable Perú 64.2, Bantel 117, Cable Hogar 3.4, JR Telecom 99, Bmax Canal 125, VIP Canal 195, IPTV Smart 3 Pro y este es su canal RTV Televisión. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a estar con una especialista en tema de contrataciones. Ella es la doctora Mónica Yaya. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por esta entrevista, gracias a Región TV y muchas gracias a ti, Nilo, con mucho cariño aquí para entregar todos mis conocimientos por el bien del país. Perfecto, doctora. Sí, mire, justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que usted domina a la perfección. Usted ha sido presidenta del Tribunal del OCE. Es el tema de las contrataciones del Estado, ¿no? Eh, y más que nada, lo que yo quería ver es el tema de los contratos de gobierno a gobierno. Más o menos, explíquenos en su conocimiento qué vendrían a ser los contratos de gobierno a gobierno. Los contratos de gobierno a gobierno son una forma de saltarse la ley de contrataciones del Estado o la actual ley de compras públicas porque a través de los contratos de gobierno a gobierno se entregan los presupuestos millonarios para las obras a empresas de los gobiernos extranjeros que no se dan el trabajo de participar, de competir en licitaciones. Los gobiernos extranjeros prestan su imagen para recibir el dinero del Estado peruano y entregarlo a las empresas consultoras. Estas empresas consultoras, a través de su gobierno, cobran casi siempre un promedio del 2% del valor de la obra. Si estamos hablando, por ejemplo, de una obra de 100 millones de soles, 2 millones de soles va para estas consultoras, para estas empresas extranjeras avaladas por sus gobiernos. Si estamos hablando de una obra de 300 millones de soles, pues aproximadamente 6 millones de soles, que son tan necesarios para cubrir otras necesidades en el Perú, van para estas consultoras que reciben los contratos a dedo, ¿no? Sin competir en licitaciones públicas. Yo soy una crítica de los contratos de gobierno a gobierno porque pienso que, contrariamente a lo que se dice, no sirven para eliminar la competencia. No, simplemente lo han redirigido hacia empresas extranjeras que además están avaladas por un gobierno extranjero que se ampara en la inmunidad diplomática para que no se efectúen investigaciones ni ningún tipo de control en el gasto. Al mismo tiempo cobran millones de soles por llevar adelante por entregar el contrato a dedo entre las empresas de su país, empresas que finalmente terminan contratando a nuestras empresas por precios bajísimos, ¿no? A las empresas nacionales. Hay que tener en cuenta que el Perú tiene una tradición prehispánica en materia de grandes construcciones, de magníficas construcciones. Nuestros ingenieros civiles, nuestros ingenieros topógrafos son realmente especializados, además en un terreno en el que empresas extranjeras no tienen experiencia, un terreno altamente sísmico, y sobre todo la tradición de ingenieros que tenemos, como yo digo, prehispánica en nuestro país, hace innecesaria la contratación a dedo de estas empresas extranjeras que finalmente hacen que la obra la ejecute una empresa peruana por un precio muchísimo menor y en algunos casos hasta las estafan, no les cobran. Pero lo peor es que estos contratos de gobierno a gobierno no garantizan la calidad de las obras o la calidad de lo que se compre. Recordemos, por ejemplo, la compra de gobierno a gobierno con el gobierno de Francia del famoso satélite francés comprado en el gobierno de Ollantumala. Al inicio, pues nos venden como si fuera la octava maravilla,
lo que ellos venden a través de los contratos de gobierno a gobierno, pero cuando empieza a fallar, cuando empiezan las investigaciones, el gobierno que avala a sus empresas dice que no tiene ninguna responsabilidad. Eso sucedió con el satélite francés, que finalmente nadie sabe para qué sirve, ¿no? Pero se gastó una millonada en eso. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, con el gobierno inglés, cuando a través de los contratos de gobierno a gobierno se entregaron obras para la contención de ríos, del desborde de ríos en el norte. ¿Qué sucedió? Simplemente recibieron los contratos para la ejecución de estas obras y cuando llegaron las temporadas de lluvias, las obras no estaban listas. Y el gobierno inglés respondió, de acuerdo a una cláusula de los acuerdos de gobierno a gobierno, que no tenía responsabilidad sobre la calidad de las obras, a pesar de los millones de soles que recibió para gestionar el otorgamiento de la buena pro a sus empresas. Bueno, es lamentable verdaderamente que, o sea, nosotros teniendo una experiencia y teniendo un colegio de ingenieros tan bueno como acá, como el que hay acá en el Perú, o sea, no. Y ¿sabe qué es lo más lamentable, doctora? Que los mismos colegios, o sea, no se pronuncien, o sea, no veo ningún tipo de pronunciamiento o son muy laxos, digamos, en el tema de pronunciamiento del colegio, tanto del colegio de ingenieros como del colegio de economistas, como del colegio de abogados, o sea, no veo ese, que se involucren, ¿no? Y digan, oye, alzo mi voz de protesta y digo, esto debe parar. Bueno, yo he visto al Colegio de Ingenieros del Perú alzar su voz de protesta, pero lamentablemente lo que prima en estos momentos en el Perú es la ley del más fuerte, del más corrupto, del más poderoso. Hay muchas ocasiones en las que se solicita la aplicación de la ley y simplemente el más poderoso atropella la ley. Y también he escuchado al decano del Colegio de Abogados, al doctor Raúl Canelo, hablar de otros temas que no tienen que ver específicamente con los contratos de gobierno a gobierno, pero sí protestar en términos constitucionales sobre algunos atropellos a la ley y a las normas constitucionales en general, pero lamentablemente pues tenemos un Congreso de la República incapaz de fiscalizar. Yo pienso que casi todas las instituciones que administran justicia están copadas desde la Junta Nacional de Justicia por intereses políticos. Entonces es muy difícil que se haga justicia y que se atiendan los argumentos jurídicos, técnicos y profesionales que puedan dar los colegios profesionales en esos momentos. Justamente usted toca un tema importante también, que es las empresas francesas, ¿no? Que han venido acá al Perú y que están viendo el tema del tema de gobierno a gobierno. Hay una empresa francesa en particular que ya ha visto obras acá en el Perú, como es el Hospital Lorena en Cusco, que es la empresa Egis. Y ellos vienen con un tema específico que es supuestamente la transferencia de conocimientos, ¿no? Pero hablando claro, yo no creo que haya mucho el tema de la transferencia de conocimientos, sino un tema de transferencia de otro tipo, ¿no? ¿Qué pasaría, qué pasaría si nos damos cuenta, pues, de que esta empresa es, bueno, no sé si tendría conocimiento, le cuento que esta empresa francesa Egis justamente ha sido inhabilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Mundial, justamente por prácticas de corrupción en otros países. Y ellos argumentan y dicen que, bueno, no han llegado a juicio, que no han sido sentenciados y que obviamente nosotros sabemos que ellos han transado directamente, no han pagado una multa y bueno, han sido inhabilitados. Pero este tipo de corrupción no se debe permitir acá en el país. En principio, la empresa Egis tiene no solamente la inhabilitación dispuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, sino que también tiene un mal recuerdo en el Cusco, en la región Cusco, por el incumplimiento de sus obligaciones y por los posibles actos de corrupción cometidos en el Hospital de Lorena, ¿no? Y por otra parte, efectivamente, esta empresa no debería estar ni siquiera mencionada como una de las interesadas siquiera en ejecutar estas obras por los antecedentes que tiene. Hay que tener en cuenta que actualmente en el Perú tenemos 2.500 obras paralizadas, ¿no? Y estamos hablando de obras muy importantes, como por ejemplo también
el aeropuerto de Chinchero en el Cusco, el hospital Manuel Giga Aracaki en Satipo, Junín. Tenemos obras que no solamente están atrasadas, sino que también en su ejecución tienen denuncias de explotación a trabajadores peruanos a los que no les dan de comer siquiera. Entonces, estos famosos contratos de gobierno a gobierno simplemente son un modo de burlar la ley, ¿no? Nos hacen creer, en principio nos han hecho creer, mira, Nilo, y aquí yo quisiera subrayar algo y que me escuchen con, tal vez con un poquito de paciencia, porque tengo que explicar algo un poco largo. Normalmente los funcionarios corruptos, alcaldes, gobernadores regionales, ministros, presidentes de la República, dicen que van a recurrir a los contratos de gobierno a gobierno porque quieren evitar actos de corrupción. O sea, nos han etiquetado a los peruanos como si fuéramos todos los peruanos corruptos, incapaces de llevar adelante una licitación pública, incapaces de decidir quién va a ser el que nos va a proveer de un servicio. Es como que tú, Nilo, o cualquier ama de casa, cualquier persona profesional, hombre o mujer, gane su dinero con su trabajo, pero venga alguien y le diga, tú no sabes cómo gastar tu dinero, lo haces muy mal, entonces te vamos a poner a alguien que va a decidir a quién le vas a comprar la comida, que va a decidir a qué doctor vas a ir, que va a decidir a qué AFP te afilias, va a decidir qué carro tomas, va a decidir qué carro compras. Entonces, es simplemente un despojo de la soberanía a los peruanos, ¿no? Que nuestras más altas autoridades realmente lo realizan sin ningún control, bajo el argumento injusto y falso de que en el Perú hay mucha corrupción y por lo tanto le entregan el dinero a un gobierno extranjero para que nos gobierne prácticamente, para que nos diga a quién debemos entregar los contratos para la ejecución de las obras. Pero la realidad es que esos contratos de gobierno a gobierno esconden actos de soborno mucho más grandes de los que se puede ver en el Perú, muchísimo más grandes, porque no solamente es la consultoría millonaria que se paga al gobierno extranjero para que asigne a las empresas de su gobierno, a las empresas de su estado, las obras, prácticamente negando la participación a las empresas peruanas, sino que bajo la mesa, yo sospecho y estoy segura que así es, se entregan sobornos, ¿no? Si, por ejemplo, a los funcionarios del gobierno francés se entregan 800 millones de soles para que ellos administren nuestro dinero, cuánto de ese dinero le entregan los funcionarios de ese gobierno extranjero a nuestras autoridades que son finalmente sus títeres y que nos traicionan a todos los peruanos? ¿Por qué está de moda el contrato de gobierno a gobierno? Porque nuestras autoridades reciben una comisión, una coimisión por entregar el dinero a otro estado, a otro país para que nos gobierne. Exacto, Eso justamente es es la vida. la transferencia de conocimiento se transforma en transferencia dineraria, ¿no? Dime tú, Digámoslo, dime tú, Nilo, ¿qué pueden enseñar los ingenieros franceses a los ingenieros peruanos en un terreno sísmico, altamente sísmico como es el Perú y para lo cual nosotros tenemos profesionales preparados en universidades como la UNI, como la San Marcos, como muchas universidades en donde se prepara a nuestros ingenieros para el terreno altamente sísmico que tenemos? ¿Qué pueden enseñar los ingenieros franceses a los ingenieros peruanos? Nada. nada. Esto que finalmente los terminan contratando, pero para pagarles nada. Y finalmente también para dejar las obras paralizadas porque se contentan con llevarse los adelantos. Luego dicen que el expediente técnico estaba mal hecho, ¿no? Y realmente, por ejemplo, en el caso de la obra de de la Central. carretera central para la cual dicen que se va a firmar también este acuerdo de gobierno a gobierno, allí también hay deficiencias que ya los ingenieros peruanos a través de los gremios de ingeniería han advertido, ¿no? Los planos están muy mal hechos, ¿no? Y aparentemente simplemente se quiere gastar el dinero, se quiere entregar el dinero por una obra que o puede costar más o puede quedar paralizada, porque quien ha hecho esos expedientes técnicos o no le ha interesado hacer un buen expediente técnico para la carretera central o no conoce nuestro territorio.
Exacto, justo ahí usted daba en el clavo porque una vez conversando con un ingeniero del Colegio de Ingenieros, nos decía él que más o menos estima un sobrecosto de 2.600 millones de dólares en la carretera central. O sea, es un sobrecosto alucinante que vamos a terminar pagando casi todos nosotros, ¿no? O sea, Son aproximadamente 2.600 millones de soles que va a terminar, dólares, perdón, que va a terminar costando este tramo de la carretera y eso, además, a eso se adiciona la triplicación en el costo, en el presupuesto de la vía expresa Santa Rosa, que supuestamente o que va a conectar la Costa Verde con el aeropuerto, supuestamente, ¿no? Porque ese proyecto empezó con un presupuesto de 800 millones de soles y ahora está también prácticamente en los 2.400 millones de soles, se ha triplicado, pero lo peor es lo que ha señalado la propia Defensoría del Pueblo, en el sentido que esa vía expresa que uniría la Costa Verde con el aeropuerto ha tenido como justificación por parte de estos malos peruanos, estos peruanos traidores, estas autoridades que entregan nuestro dinero a gobiernos extranjeros, dicen que es necesaria esta vía expresa desde la Costa Verde hasta el aeropuerto, porque hay trabajos, hay obras en el puerto del Callao. Y entonces que esta obra de Costa Verde hasta el aeropuerto va a significar también cerrar un círculo de gran inversión para quienes hagan descargas en el puerto del Callao. Y lo que ha señalado la Defensoría del Pueblo es que no hay ninguna relación entre las obras del puerto del Callao, que es obras para transportes de carga, y esa vía expresa que conduciría a pasajeros desde la Costa Verde hasta el aeropuerto. O sea, no hay ninguna relación entre la obra de la vía expresa Santa Rosa y el transporte de carga que se desarrolla en el puerto del Callao. Entonces, nos están mintiendo, porque además aquí hay que tener en cuenta algo. Los corruptos van a cumplir con todos los procedimientos. Ellos van a decir, miren, hemos hecho este contrato de gobierno a gobierno porque la ley de contrataciones públicas lo permite, no es necesario hacer licitaciones, estamos pegados a la ley, hemos seleccionado, ha sido el gobierno francés, o sea, aparentemente van a cumplir con todos los procedimientos porque eso es algo que saben hacer los corruptos. Pero lo que está escondido es que esa obra que aparentemente se va a hacer entre la Costa Verde y el aeropuerto Jorge Chávez no es necesaria. No es exacto, necesaria. no es Es lo que, necesaria. No cubre no es ninguna brecha. exactamente. Es como que, por ejemplo, alguien en su casa, en su hogar, en su oficina, diga, voy a comprar zapatos para esquiar, ¿no? Voy a comprar zapatos para esquiar aquí en Lima, ¿no? Y voy a cumplir con todos los procedimientos, voy a hacer un concurso, una licitación pública, va a ser transparente, va a ganar el mejor, el del menor precio. Sí, pero una pregunta, la fundamental, ¿tú necesitabas esos zapatos para esquiar? Porque ahí parte la corrupción, cuando se inventan necesidades para gastar el dinero y se cumplen los procedimientos, ¿no? Proceden y mienten que se necesita algo que en realidad no se necesitaba y al parecer eso es lo que va a suceder, eso es lo que está sucediendo en la obra de la vía expresa del Callao, de la vía expresa Santa Rosa, ¿no? Porque la justificación que ha dado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es absolutamente ilógica. Claro, o sea, lo peor del caso es que en la vía expresa, como usted bien decía, o sea, ya va por los 2.400 millones de soles, ¿no? Y solamente tiene 4 kilómetros. Eso quiere decir que costaría 600 millones de soles por kilómetro. A la Municipalidad del Callao, perdón, a la Municipalidad de La Perla le acaban de quitar 5 millones de su presupuesto. Entonces, ¿qué podrían hacer las municipalidades acá en el Callao con 600 millones de soles? O sea, imaginemos, a la Municipalidad del Callao le damos 600 millones de soles, a la Municipalidad de La Perla le damos 600 millones de soles, a la Municipalidad de Carmen de la Legua le damos 600 millones de soles. ¿Qué podrían hacer todas esas municipalidades con ese dinero? Y encima les quitamos. No es necesaria esa obra. Y aparte también hay un problema social que se genera porque hay una organización, disculpen, en esos momentos no recuerdo cómo se llama,
que está protestando no solamente por la contaminación innecesaria que se va a generar alrededor de sus viviendas, sino que va a significar la tala de árboles, que son tan necesarios en las zonas urbanas en las que vivimos, presas de la contaminación con tantas alergias, daños a la salud, daños a los pulmones de nuestros hijos. Justamente la vez pasada estábamos conversando con un ingeniero ambiental que se llama Guillermo González, y Guillermo nos decía, pues, o sea, el hecho de que tú traslades estos árboles a otro lugar, o sea, no garantiza de que estos mismos árboles tampoco vayan a vivir, o sea, por la edad que tienen. Y nosotros, el único pulmón casi que tenemos en el Callao es el que está al frente de la Universidad Nacional del Callao, ¿no? Es la alameda esta que está en la Avenida Santa Rosa, donde hay 1000 árboles, como usted bien dice. Y lamentablemente, pues parece que al ministerio y parece que a los alcaldes de turno, tanto al gobernador regional o al alcalde de turno como el señor Espadaro o el señor Ciro, no les interesa. No, Ciro Castillo. Ellos solamente están interesados en entregar dinero de los peruanos a gobiernos extranjeros que les entreguen por debajo de la mesa los sobornos amparados en la inmunidad diplomática y de esa manera nadie puede seguir la ruta del dinero. A mí me sorprende muchísimo que haya tantas autoridades, hablando de presidentes en primer lugar, que ingresan a su gestión, a su gobierno, como cualquier persona de la clase media, pero terminan saliendo millonarios, ¿no? Con herencias aseguradas hasta para sus nietos. Entonces, yo creo que ya los peruanos estamos hartos de las estafas de los políticos y estamos hartos de que se utilice la ley para engañarnos, para hacernos trabajar, pagar nuestros tributos y finalmente que se lleven el dinero en sobornos. Es lamentable también, doctora, y esto le digo, le comento, este, cuando se hace el estudio, los estudios, ¿no?, de impacto ambiental, ¿no? La vez pasada hemos recibido la respuesta, creo que no sé si usted la tiene, de un ingeniero de impacto. Cuando hicieron el estudio de ingeniería de impacto ambiental, llegó un momento en el que el tipo agarró y dijo, bueno, me paré frente a la Avenida Santa Rosa y vi que no había mucha contaminación bajo mi perspectiva visual. O sea, ese tipo de respuestas son las que esperamos en un estudio. Claro, no son las que esperamos, no son las por las que pagamos, además, porque estos estudios nos cuestan también cientos de millones de soles a nivel nacional. Pero yo creo que acá la responsabilidad, eh, digamos, la tienen las más altas autoridades porque hay una sensación de impunidad en el país. Ya no solamente nos indigna la corrupción, sino la impunidad, porque incluso cuando las autoridades son detectadas en la comisión de un acto de corrupción, hay escándalo, pero finalmente no hay sanción, ¿no? Y esto es lo que seguramente va a suceder. Tenemos un Congreso de la República, una subcomisión de acusaciones constitucionales que se dedica a archivar las denuncias constitucionales que realiza el Ministerio Público y hacen intercambios de favores con algunos fiscales para que a su vez tampoco los investiguen. Entonces, la sensación de impunidad ya es realmente desbordante y creo que se necesita un cambio fundamental en todas las instituciones del Estado, ¿no? Para que haya sanción para aquellos que son detectados por la prensa cometiendo actos de corrupción. Doctora, hay un punto, ¿no?, importante, que usted también decía, que estaba la violación de los derechos fundamentales de las personas que vivimos en el Callao, ¿no? Que estas autoridades, o sea, pisan, atropellan y hacen lo que dicen, lo que hacen, simplemente por el tema y por la denominación interés nacional, ¿no? Entonces, habían algunos criterios de jerarquización para el nombramiento de la Avenida Santa Rosa como una vía nacional. Pero si usted los analiza y los revisa, no cumple con ninguno. Entonces, ¿cómo puede ser posible de que el ministro o los ministros de turno se presten para firmar decretos y denominar ya la Avenida Santa Rosa como una vía nacional cuando esta no cumple con ninguno de los requisitos? Porque detrás de estos proyectos y detrás del cambio de las reglas hay empresas interesadas en esos proyectos
que ofrecen dinero a las autoridades aún antes que el proyecto sea de conocimiento público. El acto de corrupción no se realiza solamente cuando se entrega la buena pro a quien va a ejecutar la obra. El acto de corrupción se prepara con mucho tiempo de anticipación y es por eso que incluso cambian las leyes, cambian los decretos supremos, cambian las normas urbanísticas para acomodarlas a lo que necesita ese mal empresario que está detrás de un ministro, detrás de congresistas que modifican estas leyes y les dejan el camino allanado para que se presente y finalmente terminan siendo, cuando hay licitación pública, terminan siendo el único postor porque conocía el proyecto desde antes que se haga público. O terminan allanando el camino para que a través de los contratos de gobierno a gobierno, un gobierno extranjero entregue esas obras a las empresas de su estado y a cambio de eso nuestras autoridades, tanto las que elaboran las leyes como las que fiscalizan, hablo de Contraloría, hablo del Congreso de la República, reciban también un soborno. Lo que tú me estás señalando es que hay algo bastante perverso, ¿no? En mucho de lo que nosotros detectamos, lamentablemente, no hay violación a las normas. ¿Por qué? Porque las normas ya las han preparado con anticipación para favorecer un interés personal de algún empresario que está detrás de ese proyecto. Es realmente el autor intelectual del proyecto. Y es por eso que sucede lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Por qué si en realidad las reglas decían que esta vía no está calificada como vía nacional? ¿Por qué ahora sí lo es? Ah, porque han cambiado las reglas, pero detrás de ese cambio de reglas no hay un interés realmente nacional, sino hay un interés privado que ha hecho que se cambien las reglas para que luego simplemente llegue y firme el contrato. Claro, es como esta parte, ¿no? Donde la denominación vía expresa, o sea, cuando se denomina a una obra como vía expresa, ya no entra a un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Sino es semi-detallado. Entonces, Claro. así pase por una zona urbana, una zona consolidada, donde hay árboles, donde hay personas, donde hay viviendas, donde hay comercio, o sea, violo todo, piso por encima de todo, atropello a todos y hago lo que a mí me da la gana, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? A través de la Dirección de Gestión Ambiental, como ellos son los encargados de hacer el estudio de impacto ambiental semi-detallado, o sea, porque lo han hecho semi-detallado, o sea, ni siquiera viendo el tema de la población, le dicen, es como que un ministro agarra y le dice, oye, tú me tienes que hacer el estudio de impacto ambiental y me lo tienes que hacer porque me lo tienes que hacer. Y eso está sucediendo, ¿no? Porque si lo hubiera hecho, si hubiera sido detallado, no se hubiera aprobado. Si hubiera sido detallado, si hubiera sido un verdadero estudio, análisis, no solamente no se hubiera aprobado, sino que además se hubiera advertido que las normas que están utilizando no son las adaptas para la necesidad que se quiere satisfacer. Yo te aseguro que si tú revisas ese caso y lo confrontas con las normas vigentes, verás que en gran parte cumple con las normas vigentes, porque las normas vigentes son modificadas para favorecer a alguien. Por eso yo creo que si quisiéramos hacer un verdadero cambio, una transformación, en nuestro país necesitamos revisar muchas normas, entre ellas aquellas que están referidas a la ejecución de obras. ¿Cómo ve usted que muchos especialistas, o sea, muchos especialistas como la ex viceministra Añaños, ha dicho pues que esta obra no cubre ninguna brecha, que no amerita hacerla porque obviamente la avenida Santa Rosa ya conecta el aeropuerto con la Costa Verde, ¿no? Y lo peor del caso es ver también al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, al señor Pérez Reyes, bueno, no sé si llamarlo señor, verdaderamente, discúlpeme, pero él decía pues que con una mentira y con un desparpajo total, decía pues que ibas a llegar de la Costa Verde al aeropuerto en 5 minutos, ¿no? O sea, algo totalmente ilógico. Muy aparte de eso, como usted decía también, la vía expresa va a estar construida
de una manera en la cual, o sea, se va a formar un cuello de botella, porque empieza con 3 carriles, baja a 2 en el óvalo y termina en uno solo en la Costa Verde. Y lo peor del caso es de que la primera rampa de subida va a estar por la puerta de la Universidad del Callao. Eso quiere decir que si hay un accidente en el medio, o sea, ni un camión de bomberos, ni una ambulancia, ¿cómo van a poder subir si esa vía en algún momento puede estar saturada? Es más, con el estudio de impacto, el estudio de tráfico, ellos dicen que más o menos en unos 10 años esa vía ya va a ser inservible. O sea, lo mismo, ellos mismos lo dicen. Lo mismo que sucedió con el satélite francés, del que hoy nadie sabe, porque seguramente ya es chatarra, inservible, sobre todo por la pérdida de la vigencia tecnológica. Es lo mismo que va a suceder con esta vía. Lo que pasa es que aquí no hay consideraciones profesionales y técnicas, es simplemente el interés y la angurria por querer gastar dinero ajeno, dinero de todos los peruanos, ¿no? Y yo quisiera, tal vez estoy siendo demasiado repetitiva, pero lo que tú me acabas de decir confirma lo que hablamos al inicio. Se están ejecutando obras que no se necesitan, porque en realidad lo único que quieren hacer es rápidamente y antes que acabe el gobierno de la señora Dina Boluarte, entregar contratos a quienes son autores de estos proyectos innecesarios para los peruanos. Prácticamente una puerta giratoria, ¿no? Porque el ministro Pérez Reyes es el que prácticamente daba las obras y ahora está dando la plata en el Ministerio de Economía. Exactamente, el ministro Pérez Reyes representa intereses absolutamente privados. Yo creo que en el caso del señor Pérez Reyes, su esposa se dedica a la consultoría privada a grandes empresas, entre ellas, por ejemplo, las AFPs, ¿no? En consecuencia, yo creo que aquí estamos hablando de un conflicto de intereses por parte del señor Pérez Reyes y por el cual, desde mi punto de vista, no debería ser ministro de nada, sino simplemente dedicarse de manera transparente a sus negocios privados. No sé si usted ha revisado el currículum del ministro, ¿no? O sea, el ministro toda su vida ha estado en el Estado, o sea, ha trabajado directamente siempre en el Estado y la única práctica privada que ha tenido es haber sido director de Updike. Entonces, Sí, tan importante como revisar el currículum del señor Pérez Reyes, también es importante conocer el currículum de su esposa. Allí nos llevaremos muchas sorpresas por las asesorías que realiza la esposa a empresas privadas. Y quizás esa sea la razón por la que tantas normas nos resultan perjudiciales a los peruanos. también a revisar hace poco Perú 21 hizo un reportaje donde hacía una investigación sobre el viceministro Suta. Y el viceministro Suta, fue, digamos, la cuota de Dina Boluarte en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y es la persona encargada de prácticamente de la caja, así lo dice el reportaje de Perú 21, ¿no? Y es más, el viceministro Suta, desde que ha llegado, o sea, cambian los ministros, pero él no se va. Y en un momento determinado, cuando le hacen una entrevista también en el diario Pro 21 a Paola Lazarte dice que el viceministro no cumplía con los requisitos técnicos ni éticos para ser parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ¿cómo podemos tener a estas personas? O sea, ¿qué se necesita para ser ministro o viceministro, doctora? Bueno, si hablamos en términos patriotas y legales, lo que se necesita para ser ministro y viceministro en primer lugar es vocación de servicio, ¿no? Y además reunir un perfil académico y laboral necesario como para proponer soluciones realmente favorables para los peruanos, ¿no? Y hablamos de experiencia, de preparación en las mejores universidades del país y del extranjero. Pero estos requisitos no se dan, no se cumplen ni siquiera en experiencia de trabajo en los principales puestos del Estado, bajo el argumento que son finalmente puestos de confianza. Y muchos requisitos establecidos hasta antes de Pedro Castillo han sido relajados, ¿no? Han bajado las vallas para que puedan acceder personas sin la preparación necesaria.
Pero en el caso del gobierno de la señora Dina Boluarte, el perfil que necesitan es el de una persona de confianza de la señora Dina Boluarte, que con quien tengan, o sea, una persona además sin mucha autoridad moral, como para ser manipulado desde el Palacio de Gobierno. Yo creo que ese es el caso del señor Suta, ¿no? Ya estamos hablando que tenía algunas relaciones incluso económicas con la señora Dina Boluarte. Entonces, eh, me, realmente, por más que cambien de ministros, cambiemos de viceministros, pienso, yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo, pero yo pienso que mientras la señora Dina Boluarte esté en el gobierno, los actos de corrupción, la mala calidad de las obras innecesarias, las obras paralizadas, van a seguir siendo el pan de cada día que se quede la señora Dina Boluarte en la presidencia de la República. Además, tengamos en cuenta que el Ministerio de Transportes es una de las gallinas de huevo de oro de la señora Dina Boluarte. Allí, por ejemplo, pululan empresas chinas que así como esta empresa Egis ya han estafado a los peruanos, han engañado, han dejado obras inconclusas y en el camino han dejado quebradas a muchas micro y pequeñas empresas que les brindaron sus servicios, sus materiales, sus maquinarias de construcción y a las que finalmente no les pagaron nada, a pesar que estas empresas sí reciben el pago del Estado, ¿no? Y hablo de empresas como China Heshouba, hablo de empresas como China Railway, hablo de empresas como Sinohydro, que agasajaron a la señora Dina Boluarte en la República Popular China, cuando ella fue invitada ya por el presidente de este país comunista. Justamente, como usted bien decía, hay un tema ahí, ¿no? La vez pasada, cuando fue el Hospital Lorena, había un periodista cusqueño que hizo un reportaje en el cual él decía que habían médicos que eran decisores en la obra del Hospital Lorena y que se los habían llevado a Francia justamente para el tema de la transferencia de conocimientos, ¿no? O sea, es una práctica, digamos, común, ¿no? O sea, tú eres decisor de una obra y bueno, te llevo pues a mi país de origen para que ahí, bueno, ya pues, o sea, sin la Los necesidad y sin los ojos de nadie, hagamos el los festín. trabajadores. Mira, y no se trata de un tema de que todas las empresas chinas son malas, porque hay empresas muy serias, ¿no? No se trata de que todas las empresas francesas y todas las empresas inglesas son malas. Yo creo que a las que han llegado al Perú, francesas, brasileñas, españolas, y ahora hay también digamos, están llegando en cantidades interesantes empresas argentinas. La mayoría de las empresas extranjeras que llegan al Perú son empresas muy poco serias, pero muy poco serias. Son empresas que no se atreverían a realizar sus negocios corruptos en un país como Chile, por ejemplo, ¿no? Yo veo que en Chile, en Santiago, se ha renovado la flota de autobuses para el transporte urbano y que quien se las ha vendido es una empresa china, pero es una empresa realmente seria. No es como las que llegan al Perú que estafan y se van, dejando a los peruanos quebrados y las obras paralizadas. Entonces, lamentablemente en el gobierno de la señora Dina Boluarte han identificado un terreno propicio para la corrupción y vienen las peores empresas del mundo aquí a llevarse nuestro dinero. Sí, pues es lamentable, ¿no? O sea, o sea, lo que veo cuando veo a los ministros de la señora Dina Boluarte, veo focas simplemente aplaudiendo pues por la pelotita que sale ahí, ¿no? O sea, la señora Dina Boluarte es la pelota con la banda presidencial y ellos van sorteándose, ¿no? Y lanzándose la pelotita y aplaudiendo, ¿no? O sea, como foquitas ahí aplaudiendo los Exactamente. desparpajos o las incoherencias que ella dice, ¿no? Sí, sí, la única respuesta que tienen siempre es decir que si les cuestionan, que si se les pide cuentas claras, el que pide cuentas claras y el que pide transparencia en el uso de nuestros recursos, para ellos es un caviar, ¿no? Y cuando en realidad yo creo que los caviares son ellos que viven del Estado sin trabajar muchas veces o sin brindarnos realmente un fruto positivo para tanto gasto que realizamos los peruanos. No, pero justamente yéndonos un poco fuera del tema, yo la otra vez conversaba con unos amigos sobre justamente el tema del tren también,
¿no? Y bueno, yo daba unas apreciaciones y decía, bueno, para mí el tema del tren como que no estaba muy bien resuelto y me decían izquierdista, pero, Exactamente. no, o sea, Exactamente. No responden de manera objetiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tren Lima-Chosica, ha sido traído prácticamente de manera improvisada. Eh, Trajeron unos vagones y unos coches que no sabían en dónde almacenarlos. Finalmente los almacenaron en las instalaciones de la concesionaria del tren Chosica del centro del Perú. Pero eso no es gratis, eso nos ha costado. Y si no hay competencia ni siquiera para saber a quién le entregas el contrato para almacenar esos trenes, esos vagones, pues estamos hablando de precios que como no tienen competencia, son los que quiera poner el dueño de esas instalaciones, ¿no? Entonces ya allí hay pérdida en cuanto a precio y calidad de los servicios. Son muchas cosas, ni siquiera hubo un estudio de la demanda, no hay un estudio claro de la demanda como para saber a cuánto se fijaría, por ejemplo, la tarifa por el transporte, ¿no? Y sobre todo que hay una denuncia que también ya quedó encarpetada, que fue un mes quizás noticia, de los 800 millones de soles que pidió la gestión del señor López Aliaga al Consejo Municipal para que se ejecute la supuesta donación de estos trenes, ¿no? De estos vagones, 800 millones de soles, que son 200 millones de dólares, siendo buenos. Pero la única constancia de pago que tenemos hasta ahora es la de 5 millones de dólares a la empresa Caltrain para que entreguen donación esos vagones y esos coches. Si solamente entregaron 5 millones de dólares, bueno, solamente entre comillas, si entregaron 5 millones de dólares a la empresa Caltrain por la donación, entre comillas, de esos vagones y esos coches, ¿qué pasó con 195 millones de dólares? Que son los que, o sea, son los 200 millones de dólares que el Consejo Municipal de Lima autorizó como gastos para el traslado, para el funcionamiento de esos trenes de Lima a Chosica. ¿Qué pasó con esos 195 millones de dólares? habría que Hasta ahora, preguntar, ¿no? ahora lo O que sea, se eso sabe queda en la incógnita, ¿no? O sea, es incógnita. Entonces yo creo que estamos en nuestro derecho de preguntar si el señor López Aliaga pidió 200 millones de dólares y solamente está demostrado contablemente que ha pagado 5 millones de dólares a Caltrain, ¿qué pasó con los 195 millones de dólares? Es una pregunta que no quiere responder. Y a cualquiera que se la pregunte le dirá caviar. como a la señora que le entregaron su bolsita de sangrecita, ¿no? Que le dijo que era una izquierdista, que había encontrado por ahí, que era una persona, pues, mala y que le quería hacer daño a su campaña política, porque, digamos, ya el tipo ya está en campaña política. Claro, y además, sí, mira, yo por ejemplo, yo pienso, si existe derecha, tiene que existir izquierda. O sea, se necesita un equilibrio. Yo soy, como tú sabes, yo soy aprista. Los apristas somos de izquierda democrática, que nos distinguimos de esa izquierda extrema que es destructiva. Pero a mí me preocupa la falta de ideología de la derecha. Me preocupa porque yo creo que es necesaria. O sea, si hay izquierda, tiene que haber derecha. Pero me preocupa su falta de ideología y por lo tanto su falta de valores, de tal manera que pueden compartir un negocio en el que se ha convertido en la mesa directiva del Congreso, pueden compartirlo alguien como el señor Valdemar Cerrón con el señor Rospigliosi, ¿no? Ponerse de acuerdo para hacer esta repartija incluso de las presidencias de las comisiones. Entonces, no hay ideología y por lo tanto no hay valores. Y es necesario que la derecha defienda sus valores, que son valores buenos, como por ejemplo uno con el que compartimos, o sea, los apristas compartimos un valor con la derecha, si es que este existiera en el país, y es la necesidad que haya libre competencia en el mercado.
porque la libre competencia asegura mejor calidad y mejor precio en la adquisición de bienes. Pero muchas de las obras, por ejemplo, en el Perú, se están otorgando a dedo a través de los contratos de gobierno a gobierno, a dedo a través de las famosas contrataciones directas. No hay competencia. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la derecha para que defienda la libre competencia que se ufana de defender? No No existe. existe, no existe, no hay en estos momentos. Los monopolios están prácticamente gobernándonos. Y es más, o sea, eh, eh, voy a pedirle un segundito, por favor, vamos a entrar a comerciales, un ratito, por favor, y seguimos con la doctora Mónica Yaya. ¿Cómo no? Gracias. Ya son más de 500.000 ganadores que han cambiado su vida en todo el Perú. Tú puedes ser el próximo ganador con tu Summit. Juega en tu Summit diario, semanal o millonario y gana el posazo de más de 8.1 millones de soles. Juega desde un sol y gana cada 2 horas con tu Summit Turbo o cada 4 horas en tu Summit Horóscopo. Juega por tus sueños en tusami.vitel.com.p o en más de 12.000 puntos de venta Vitel. Tu Summit. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360. Canales de todo el país. Series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Bien, seguimos aquí con la doctora Mónica Yaya en una amena conversación, una gran conversación, una rica conversación, como diríamos. Doctora, seguimos conversando sobre el tema de la izquierda y la derecha. Vemos también, o sea, que hay una... Claro, porque tiene mucho que ver, Nilo. Tú me convocaste para hablar sobre el tema de las obras de la vía expresa Santa Rosa, de la carretera central, y tiene mucho que ver. Hay algunos que dicen, no, acá no hay una discusión, ya no existe la derecha y la izquierda. Sí existe, porque hay valores que defender en ambos lados. En el caso de la derecha, y es un valor que los apristas compartimos, ellos deberían estar defendiendo el valor de la libre competencia. Si hubiera libre competencia, no se estaría entregando, por ejemplo, no se estaría renovando por 30 años más la concesión en el puerto de Matarani. Si hubiera libre competencia, no se estuvieran entregando los contratos de gobierno a gobierno a empresas extranjeras, discriminando a las empresas peruanas. Si hubiera libre competencia, por ejemplo, en estos momentos tendríamos mejores obras y no obras entregadas a postores únicos en licitaciones amañadas. Entonces, es importante hablar de los valores de la derecha y de los valores de la izquierda. Y yo creo que es saludable exponer las ideas, eso es democracia y sobre todo eso es eficiencia. Solamente así sabremos efectivamente si estamos cumpliendo los funcionarios públicos y aquellos que de alguna manera nos dedicamos a la política, si estamos cumpliendo con dejar de lado nuestros intereses personales y nos estamos poniendo al servicio de la nación. De allí parte realmente, creo que de allí deberían partir las discusiones políticas, ¿no? Y no tratar de callar a quien no opina como uno, sino más bien exponer las ideas. Mira, yo, por ejemplo, como te digo, yo soy de izquierda democrática, pero a mí me preocupa el silencio de la derecha en los actos de corrupción que significan monopolio en el Perú, sobre Es, el respecto de lo cual supuestamente la derecha debería estar en contra, ¿no? lo que pasa es que acá somos como una, como decía Platón, ¿no? La gente debe mirar la política porque si no nos metemos en política vamos a elegir a los peores políticos, ¿no? Y es lo que está sucediendo también acá en el Callao, ¿no? O sea, tenemos pues a Patricia Chirinos, ¿no? A Juan Sotomayor, tenemos de repente hasta el mismo Espadaro, no lo sé, no sabría decirlo, porque él ha sido parte de Chimpún Callao, y bueno, y lamentablemente no vemos ninguna defensa en nombre del Callao, ¿no? Porque nosotros lo hemos elegido como autoridades para que sean también protectoras de la gente del Callao. No solamente eres un político que se dedicó a la política y que regaló pues la latita de atún, el kilito de arroz, ¿no? El huevito. No es simplemente para eso. Exacto. Y no solamente estamos hablando de la ejecución de obras, como tú dices,
Estamos hablando de la real vigencia de los derechos humanos. Mira lo que ha pasado con los pescadores de Ventanilla. En el año, ya estoy, discúlpame si me confundo un poco con el año, creo que fue en el año 2022, la empresa Repsol derramó 11.000 barriles de petróleo sobre el mar de Ventanilla. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno regional del Callao? ¿Qué ha hecho el señor Espadaro? ¿Qué han hecho los alcaldes en el Callao para tratar, para ponerse del lado de estos pescadores que se han cansado de reclamar que Repsol limpie, remedie el daño ambiental que ha hecho en el mar del Callao, en el mar de Ventanilla, que les ha quitado su fuente de sobrevivencia? Estamos hablando de alimentos. Estamos hablando del derecho a alimentarse, del derecho a la salud, del derecho a la vida. Han derramado petróleo que además tiene sustancias cancerígenas y que como Repsol no remedia hasta ahora ese mar, pues vamos a pasar 30 años con el mar desde Ventanilla hasta Chancay contaminado. Y no solamente pierden su fuente de sobrevivencia los pescadores, sino también todos los comerciantes que están alrededor de la pesca artesanal, ¿no? No estamos hablando de la pesca que se realiza con embarcaciones porque ellos van hacia el fondo del mar. Estamos hablando de los pescadores artesanales que están en las orillas, que es en donde está la contaminación, en donde se centra, digamos, ese petróleo derramado, ¿no? Estamos hablando de daño ambiental de las especies vegetales y marinas en Ventanilla, estamos hablando de las fileteadoras, estamos hablando de los restaurantes, estamos hablando hasta de los que alquilaban departamentos en Ancón. Todos ellos han resultado perjudicados por la contaminación del mar de Ventanilla. Estamos hablando de derechos humanos, o sea, no estamos hablando de tonterías, pero yo realmente no veo que ni las autoridades locales, ni las regionales, ni las nacionales tengan interés por defender los derechos humanos de los peruanos. Doctora, ¿qué cree usted que hemos perdido ya los peruanos? O sea, ¿usted cree que los peruanos ya hemos perdido ese interés político de repente y por eso elegimos tan visceralmente a las personas que estamos eligiendo últimamente? ¿No? Porque, digamos, el tema de Pedro Castillo ha sido elegirlo simplemente visceralmente por un no a la señora Keiko, ¿no? Que para mí, o sea, ya no debería presentarse, digámoslo así. Para mí es una persona que no debería presentarse y para mí es un cáncer político, porque no debería presentarse. Pero estamos eligiendo más con el hígado y como usted decía, ¿no? Tenemos también una izquierda más cohesionada y con una derecha totalmente fragmentada, ¿o no? Yo como aprista, integrante, militante de un partido de izquierda democrática, te puedo decir que ni la izquierda ni la derecha están cohesionadas porque la mayoría, no todos obviamente, pero la mayoría en ambos lados ha preferido olvidar los principios que dijeron defender. Eso es lo que yo creo. Y simplemente se han dedicado a hacer de la política un negocio. Entonces, yo creo que se justifica desde mi punto de vista, disculpa a lo que está pasando, y por eso la bulla. Espero que no sea nada tan terrible. Es por eso que yo no responsabilizo a la población de las elecciones que finalmente hace, porque los candidatos que ponen en vitrina son siempre mal, ¿no? Y son elegidos por sus partidos políticos en función del dinero que tienen para gastar en la campaña, en función de los aportes legales o ilegales que reciben para una campaña. Muchos de esos candidatos no se sabe realmente de qué viven o de qué han vivido o de dónde sale su fortuna. Entonces, la culpa de eso no la tienen los peruanos, los electores. La culpa de eso la tienen los partidos y los movimientos políticos, ¿no? Y hay partidos como el Fujimorismo, en donde, aunque mientan, aunque digan que hay elecciones internas, los cargos son hereditarios, ¿no? Eso hace muchísimo mal. Claro, creo que, como le decía, ¿no? Hemos perdido interés político, ¿no? Y más elegimos no concienzudamente, ¿no? O sea, estamos eligiendo más por un tema de odios.
Este, doctora, ¿cómo evalúa usted el gobierno de la señora Dina Boluarte para estos últimos minutos que tenemos? Cuando empezó el gobierno de la señora Dina Boluarte, yo tuve mucha desconfianza y opiné que iban a ser 3 años más de corrupción, 3 años más de pobreza y 3 años más de muerte. Yo creo que no me equivoqué. Mira, hoy día muere un peruano cada 5 horas, asesinado. No estamos hablando de accidentes de tránsito, no estamos hablando de muerte natural, estamos hablando de asesinatos. Cada 5 horas es asesinado un peruano en el Perú. Un peruano, perdonen, discúlpenme las redundancias, a nivel nacional. La criminalidad no se puede controlar en las calles porque la criminalidad de los cuellos blancos continúa, ¿no? Y a nuestra vista se desarrolla en el Congreso, en la Junta Nacional de Justicia, prácticamente no hay Contraloría, ¿no? La pobreza, yo creo, no hemos mejorado en términos económicos. La señora Dina Boluarte vendió una gran mentira el 28 de julio del año 2025 en su último mensaje presidencial. Le aplaudieron muchísimo porque mencionó que la inversión privada en el 2024 se había incrementado. Claro, se incrementó respecto de la inversión privada en su primer año de gobierno en el 2023, pero fue menor que la inversión privada registrada en el año 2022, en el año en el que gobernó el golpista Pedro Castillo. Y yo te estoy hablando de cifras brindadas por el Banco Central de Reserva, o sea, no son cifras inventadas por mí, ni son conclusiones hechas de manera caprichosa. El Banco Central de Reserva ha informado que en el año 2022, que fue el último año que gobernó el golpista Pedro Castillo, y lamentablemente tengo que decirlo porque si no dicen caviar, 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 ¿no? Um, Somos. En el año 2022, el último año de gobierno del golpista Pedro Castillo, se registraron 15.500 millones de soles en inversión privada. Eso es lo que ha informado el BCR, ¿correcto? En el año 2023, esos 15.500 millones de soles en inversión privada bajaron a 11.000 millones de soles en inversión privada, o sea, 4.000 millones y medio menos, ¿no? De 15.500 millones de inversión privada en el 2022, se cayó a 11.000 millones de soles de inversión privada. Y en el año 2024, segundo año de gobierno de la señora Dina Boluarte, se subió efectivamente a solamente 15.100 millones de soles de inversión privada, menor a la cifra de inversión privada dejada por el golpista Pedro Castillo. A ella la aplaudieron, a la señora Dina Boluarte la aplaudieron enormemente por ese anuncio, pero nadie se dio cuenta, nadie verificó las cifras publicadas por el Banco Central de Reserva para más bien pedirle cuentas, ¿no? Porque supuestamente su gobierno iba a ser de estabilidad democrática. Y uno de los mejores indicadores de la estabilidad democrática es la inversión privada, que siguió abajo en su gobierno. Y finalmente, eh, la corrupción, ¿no? Vemos ahí a Vladimir Cerrón, prófugo y no buscado por la policía, por el Ministerio del Interior. Vemos al hermano de la señora Dina Boluarte en su casa, continúa haciendo negocios, utilizando el cargo de su hermana. La señora Dina Boluarte ha recibido el encarpetamiento de las investigaciones que debieron realizarse por los Rolex, por su extraña visita a un balneario en el sur utilizando el denominado el cofre, ¿verdad? Y los actos de corrupción de sus huayquis que tampoco son investigados. En consecuencia, lamentablemente se ha cumplido ese designio de más corrupción, más pobreza y más muerte durante su gobierno. Lamentable. Ni seguridad jurídica, ni seguridad ciudadana, no, es terrible, lamentable el gobierno de la señora Dina Boluarte. Doctora,
Muchas gracias por la entrevista. Espero que se encuentre bien. Me estaba comentando que creo que había un incidente ahí. Espero que esté todo bien. Muchas gracias por la entrevista y gracias por el apoyo. Gracias a ti, Nilo. Yo te agradezco muchísimo tu paciencia y agradezco también la paciencia a todos aquellos que nos han escuchado y consideran importantes nuestras opiniones. Un abrazo para ti. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hemos tenido a la doctora Mónica Yaya, especialista en contrataciones del Estado. Y bueno, y quiero mandarle un saludo a mi amigo Israel Maldonado, el popular Choco. Amigo, yo sí te saludo, por si acaso. Muchas gracias por la atención. Esto ha sido No Me Quedo Callado.